Señores estudiantes, sean bienvenidos a la clase de Fundamentos de la Neurociencia Educativa. Mi nombre es Víctor Jamas Zambrano, soy docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. En esta clase continuaremos con la unidad 3, Neuropedagogía y práctica docentes, recurso para el desarrollo de habilidades cognitivas, ejecutivas e inteligencia emocional de los adolescentes. Logro de aprendizaje de la unidad. Interpreta los procesos de cognición y metacognición en la práctica docente. Contenidos: atención y emoción, puerta de entrada al aprendizaje consciente. El diccionario es el único lugar donde la palabra éxito precede al trabajo. Mark Twain. Sean bienvenidas y bienvenidos a la clase. Hoy día hablaremos del tema atención y emoción, puerta de entrada al aprendizaje consciente. A veces en la vida cotidiana nos hemos encontrado con personas que se realizan esta pregunta. ¿Quién no ha dicho me cuesta concentrarme o no puedo prestar atención? Siempre hemos encontrado personas que se realizan esa pregunta. Nos cuesta concentrarnos, nos cuesta prestar atención. ¿Pero qué es la atención? La atención es una función cognitiva de nuestro cerebro. Es primordial en el comportamiento humano. Es de hecho una función cerebral superior. Es así que ahora se le puede llamar sistema atencional. La mayor parte de las actividades cerebrales requieren una gran concentración y por hecho una gran fuerza en lo que nosotros debemos desarrollar en lo que se denomina como función cerebral superior, como es la atención. El sistema activador reticular ascendente, o llamado SARA, es el primer filtro que debe atravesar un estímulo del mundo exterior para poder ser captado por el cerebro. Este se encuentra en el tronco cerebral y se desarrolla a través de los núcleos denominados un sistema activador reticular ascendente, que es el lugar a través del cual ingresan todos nuestros sentidos para poder codificar y decodificar los estímulos externos. Las características de la atención son las siguientes: amplitud, intensidad, desplazamiento de la atención y control. La amplitud. La amplitud es la cantidad de información que podemos atender al mismo tiempo y la cantidad de tareas que podemos realizar de forma simultánea. ¿Sí? Muchas personas a veces estamos haciendo una tarea y estamos prestando atención a otras y la hacemos de manera simultánea. ¿Qué es la intensidad? También llamada tono atencional, y es entendida como la cantidad de recursos atencionales que se prestan a un estímulo dado. Es decir, estoy prestando atención hacia un estímulo, por ejemplo, hacia la forma como realizar un ejercicio o cómo interpretar una canción a través de un instrumento musical. ¿Qué tanto estoy dando mi atención, mi cantidad de recursos a ese estímulo? Esta es la intensidad. ¿Cuántos recursos a través de mis estímulos sensoriales estoy dando para poder dar una cantidad adecuada atencional? A esto se le denomina intensidad. El desplazamiento de la atención es una atención alternada, que es la capacidad de poder cambiar de una actividad a otra, es decir, tener la atención en realizar un trabajo y después cambiarlo y realizar otro trabajo. A esto se le llama el cambio de foco atencional de un evento a otro. Y por último, el control de la atención, que puede ser de forma voluntaria o a veces involuntaria. Voluntaria, cuando me dedico a prestar atención a una clase, o involuntaria, escuché un golpe o escuché un ruido y automáticamente mi atención voluntaria se volvió involuntaria por el estímulo que recibí de ese ruido o de ese efecto externo que hace que yo dirija mi atención a otro estímulo que en este momento no sea voluntario.
Entonces, las características de la atención son amplitud, intensidad, desplazamiento y control. Tipos de atención. Tenemos 3 tipos de atención: la atención interna, la atención externa y la atención abierta. La atención interna es la capacidad para prestar atención a los propios procesos mentales u a otros aspectos interoceptivos. La atención externa es aquella atención captada por los estímulos externos y que proceden del entorno. Y la atención abierta es la que se acompaña de respuestas motoras que apoyan y facilitan el acto de atender. Por ejemplo, orientar la cabeza hacia el estímulo que queremos atender. Tipos de atención. Atención encubierta. La atención encubierta permite atender a los estímulos sin la apariencia de que éste se esté llevando a cabo en el momento exacto o en el acto impronto. La atención selectiva o atención focalizada es la capacidad para seleccionar y centrar la atención en un estímulo descartando otros irrelevantes. Este puede interferir en un proceso. Y por último, la atención dividida, que es la capacidad de focalizar la atención en 2 o más tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, conducir y escuchar música al mismo tiempo. Tipos de atención. Los tipos de atención que vamos a conocer en este momento es la atención sostenida, la atención visual y la atención auditiva. ¿Qué es la atención sostenida? La atención sostenida es la capacidad para mantener en el tiempo la atención y responder adecuadamente. Generalmente la atención sostenida se da entre 15 a 20 minutos. Por eso es importante los estímulos que trabaje el maestro o la maestra para sostener la atención en clase. Otra de las atenciones es la atención visual, la capacidad de atender a los estímulos que se presentan en nuestro campo de visión. Se encuentran relacionadas con aspectos espaciales. Actualmente, a través de la educación a distancia y sobre todo a través de la educación virtual o la educación online, se está apuntando mucho a la atención visual, los efectos, la forma en que como yo presento todos los contenidos para poder captar este tipo de estímulos. La atención auditiva es la capacidad de atender a los estímulos percibidos a través del oído. Se relaciona con parámetros temporales, cosas que nos vayan a agradar, cosas que a veces nos perturban, y esta atención se puede dar de forma voluntaria o también de forma involuntaria. Los factores que intervienen en la atención humana pueden ser factores externos o factores internos. Hay factores determinantes externos. Estos proceden del entorno y favorecen o también pueden dificultar la concentración sobre aquellos estímulos relevantes. Puede ser la intensidad, el tamaño, el movimiento, la novedad, el cambio de color, los contrastes o la carga emocional. También tenemos factores internos que determinan o dan a conocer cuáles son aquellos factores que pueden proceder del propio individuo, es decir, que dependen también de cada persona. Estos pueden darse de acuerdo a los intereses, a aquellas emociones que me pueden conectar o desconectar, o al esfuerzo que yo pongo en alguna tarea. Por ejemplo, si yo tengo una buena actitud para prestar atención a los profesores que me están dando las clases, es un esfuerzo requerido para hacer una tarea. Y esto depende mucho de mi interés y también de mi emoción. También depende del estado orgánico. Si una persona está enferma, no va a prestar atención como lo hace una persona que está totalmente sana. También puede darse de acuerdo al curso del pensamiento. Algo que te interese o no, o subjetivamente te pueda llamar la atención ideológicamente o no te puede llamar la atención ideológicamente. Entonces, estos factores determinantes de la atención pueden ser de forma externa o pueden ser de forma interna. Patologías que se encuentran relacionadas con la atención: la prosexia, hipoprosexias, pseudoaprosexias, paraprosexias e hiperprosexias. La prosexia es el fenómeno del estupor en que la persona no responde a casi ningún tipo de estimulación y que se asocia a la psicosis, la epilepsia o también al consumo de tóxicos o lesiones cerebrales. La
prosexia, también denominada distraibilidad o labilidad de la atención. Es un trastorno frecuente pero poco patológico. Se trata de una constante fluctuación de la atención, que pasa de un objeto a otro sin que pueda fijarse específicamente en uno. La pseudoprosexia. La siguiente de las alteraciones de la atención es la pseudoprosexia, que es una alteración que engloba aquellas situaciones que aparentan ser una prosexia, es decir, una ausencia de atención, pero que sin embargo sí se conserva en un mínimo porcentaje la atención, que es el caso específicamente de una atención dirigida a las reacciones del entorno. La paraprosexia. Esta en cambio es un desequilibrio o es la mezcla de todos los tipos de atención. Es una atención espontánea, está marcadamente exacerbada en detrimento de la atención voluntaria. Y la hiperprosexia, que es la alteración de la atención, que se caracteriza por un estado de alerta e interés excesivo ante cualquier estímulo. Esto incapacita para inadvertir los estímulos que no interesan y atender selectivamente aquel estímulo que sí quiere atender. Otro punto importante y que se encuentra dentro de este proceso de la atención es la emoción. Las emociones se caracterizan por su gran versatilidad, aparecen y desaparecen con gran rapidez. Su polaridad son positivas o negativas y también pueden darse de acuerdo a su complejidad. Son procesos en los cuales pueden estar implicados factores fisiológicos, cognitivos, conductuales y también de conciencia. Esto nos lo dice Rosenzweig y Lehmann en 1994. Los aspectos de las emociones pueden darse de acuerdo a una emoción como una estructura subjetiva o de sentimiento privado, es decir, placer o dolor. Una emoción también se puede manifestar o expresar con respuestas somáticas o autónomas específicas, es decir, estado de activación fisiológica, como por ejemplo a veces el estado de ansiedad nos puede provocar dolores de pecho o nos puede provocar una hiperventilación. Otro de los aspectos de las emociones es que la emoción como respuesta de supervivencia se debe entenderse como en un momento puede estar como una emoción primaria de defenderse o ataque. Es decir, que en una situación de amenaza, nuestro sistema puede estar en total defensa. A la vez que en un sistema de comunicación social, la emoción es un aspecto muy relevante dentro del formato del sistema afectivo del ser humano. Esto desde la óptica de Darwin en la parte de la defensa o en la situación de amenaza, que siempre estamos como un sistema de comunicación social. Desde la perspectiva biológica, según James Lange o William Lange, a finales del siglo XIX sugiere que las emociones consistían en las percepciones de un estímulo. Estos se continuaban a través de la experiencia de la emoción y finalizaba con la emisión o con el proceder de la conducta humana. James Papez, en cambio, formula que lo que se da como emoción es un conocido circuito neuronal que implica al hipotálamo y al sistema límbico, que estos son los únicos responsables del sustrato químico de las experiencias emocionales. La emoción desde la perspectiva biológica, según Paul MacLean, 1949, 58, 69 y 75, donde él nos habla del famoso cerebro triuno, él habla de que el cerebro está compuesto por 3 cerebros más, es decir, por un cerebro reptiliano, que sería el responsable de nuestras respuestas innatas y automáticas, como aquellas acciones mecánicas, como por ejemplo la de respirar. O también estaría compuesto por el cerebro mamífero antiguo, que es aquel cerebro que está implicado en la conservación de la especie,
e incluiría también estructuras neurales implicadas en las emociones básicas. Por lo tanto, lo relaciona con la lucha, la huida y la búsqueda de placer. Además, el otro cerebro que nosotros tendríamos sería el cerebro mamífero nuevo, o aquel cerebro mamífero evolucionado, el que es responsable de planificar, de relacionar estrategia, de pensar, de reflexionar, de racionalizar todo el entorno y también así como de interpretar a través de la capacidad verbal de comprender, de codificar y decodificar, es decir, el mundo simbólico del lenguaje. Entonces, la emoción desde esta perspectiva tiene también una estructura biológica. Desde la perspectiva cognitiva, según Whitmer 1967, es que las emociones son respuestas inmediatas del organismo. Estas informan de lo favorable o desfavorable de una situación, es decir, reaccionan a estímulos concretos. Lazarus en 1966, 68, 62, 64 desarrolla que la idea de la emoción surge de una evaluación cognitiva del entorno y sobre todo de qué es nuestro decir y nuestro responder a partir de nuestro interior. Es decir, tanto la evaluación cognitiva del entorno parte de cómo evalúo la parte interna del ser humano. La emoción desde la perspectiva cognitiva. Aquí vamos a ver que desde la perspectiva cognitiva hay una serie de evaluaciones cognitivas implicadas en la situación. El ser humano evalúa cognitivamente qué hay dentro de la estructura del sistema afectivo, qué me favorece o qué no me favorece, y lo evalúa dentro de su sistema cognitivo.